¿Hasta cuándo, Señor? Así se titula la lección de escuela sabática para este día domingo, 9 de febrero. Bienvenidos cada uno al estudio y la lección para este día. Comencemos. El problema del mal se expresa no solamente en contextos contemporáneos, sino también en la propia Escritura. Te invito a que leamos Job 30, versículo 26, Jeremías 12, 1, 13, 22, Malaquías 2, versículo 17 y Salmos 10, verso 1. ¿Cómo traen estos textos el problema del mal al primer plano de la experiencia humana? Veamos. Job 30, 26 expresa su desesperación al encontrar maldad en lugar de bondad, enfatizando el dolor y la incomprensión que siente en su sufrimiento. Este versículo destaca la confusión y la lucha que enfrentan las personas cuando esperan lo bueno, pero reciben lo malo. Dice el texto: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Jeremías 12:1. El profeta Jeremías plantea la eterna pregunta de por qué los malvados prosperan mientras los justos sufren. Aquí se cuestiona la justicia divina y se enfrenta la realidad de la maldad en el mundo. Leamos el texto. Jeremías 12:1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Interesante la pregunta que hace el profeta Jeremías. Número 3. Jeremías 13:22. Este versículo habla de la vergüenza y el sufrimiento que resultan de la maldad de la gente. Jeremías explica que el mal ha sobrevenido como resultado de sus propias acciones malas, subrayando la relación entre el pecado y el sufrimiento. Dice el texto: si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faltas, fueron desnudados tus calcañares. Interesante. Y número 5, Salmos 21. El salmista clama a Dios cuestionando por qué parece estar distante en tiempos de angustia. Este versículo refleja la angustia humana y el sentido de abandono que a menudo acompaña el sufrimiento y la maldad. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Salmos 10, versículo 1. Estos textos plantean muchas preguntas que siguen vigentes hoy en vida, hoy todavía. ¿Por qué parece que los malvados siempre, o al menos con frecuencia, prosperan y se benefician de su maldad? ¿Por qué sufren tanto los justos? ¿Dónde está Dios cuando ocurre el mal? ¿Por qué Dios parece a veces estar lejos de nosotros, incluso oculto? Independientemente de qué respuesta demos a esas preguntas y al problema del mal en general, debemos asegurarnos de no trivializarlo. No debemos tratar de resolver la cuestión restando importancia al tipo o la cantidad del mal existente en el mundo. El mal es muy nefasto y Dios lo odia más que nosotros. Por eso, podríamos unirnos al clamor que resuena en toda la Escritura en respuesta a los muchos males e injusticias del mundo. ¿Hasta cuándo, Señor? Leamos juntos Mateo 27:46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta es: ¿cómo entiendes estas palabras de Jesús? ¿Cómo expresan el hecho de que el mal impactó a Dios de la forma más sorprendente? Estas palabras de Jesús en la cruz reflejan un momento de profundo sufrimiento y desesperación.
Él está citando el Salmos 22, lo cual enfatiza la angustia y el sentimiento de abandono que estaba experimentando. Este grito no solo muestra el dolor físico de la crucifixión, sino también una separación espiritual, lo que impactó a Jesús, quien siempre había tenido una íntima comunión con su Dios. Jesús mismo preguntó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Vemos aquí que Dios mismo resulta afectado por el mal, una asombrosa verdad poderosamente destacada por el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz, donde todo el mal del mundo cayó sobre él. Pero incluso aquí hay esperanza. Lo que Cristo hizo en la cruz significó la derrota de Satanás, el originador y la fuente del mal, y terminará finalmente con el mal. Jesús citó esas palabras de Salmos 22:1, que concluye con una nota de victoria. Amén. Jesús fue sostenido en la cruz por una esperanza cuyo cumplimiento no podía ver en ese momento. ¿Cómo podemos encontrar consuelo en su experiencia cuando tampoco podemos ver el cumplimiento de nuestra esperanza? Dice el comentario de la señora Elena White: el Señor no tarda su promesa. Segunda de Pedro 3:9. Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter, para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados, y la que por su ejemplo otros pueden, convencidos de que la fe y la santidad son realidades, y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos. Cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado, como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Dice el libro El conflicto de los siglos, páginas 44 y 45 de la escritora Elena White. ¿Hasta cuándo, Señor? Esa pregunta pronto tendrá una respuesta. Que Dios te bendiga.